Terminamos en esta serie de los conceptos básicos de electricidad hablando de la resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Pues es la oposición que todo material presenta a la circulación de los electrones por él. Como se ve aquí en el dibujo, imaginamos cualquier material que tuviera algún tipo de dificultad al paso de los electrones. Pues evidentemente, cuanto más difícil sea el paso de los electrones, lo que estamos diciendo es que ese material tiene mayor resistencia, por lo tanto es peor conductor. Si tuviera una oposición casi total al paso de la resistencia, estaríamos hablando de materiales aislantes, es decir, que prácticamente no conducen la electricidad. La medida internacional para la resistencia es el ohmio, o su símbolo, que es la letra griega omega, en honor del físico Ohm, que fue el que estudió más a fondo esta magnitud eléctrica. Muy relacionado con la resistencia está la resistividad eléctrica. A veces pudiera confundirse, pero son dos cosas diferentes. La resistividad eléctrica es la resistencia que tiene el propio material per se al paso de la corriente, es decir, por ser el material que es, ya tiene una cierta resistencia al paso de la corriente, sin tener en consideración ninguna otra cosa como la sección, la longitud, etc. Sin embargo, la resistencia es algo que depende, además de la resistividad propia del material, de otros factores como veremos más adelante. Para entender un poquito lo que ocurre en los materiales cuando hay mayor o menor resistencia, tenemos aquí estos dos gráficos. Cuando el conductor es un buen conductor, es decir, tiene muy poca resistencia, permite que los electrones discurran por él de manera ordenada. Esto hace que mucha cantidad de electrones puedan fluir por él, por lo tanto, más cantidad de corriente eléctrica y de potencia a transportar. Sin embargo, cuando el material ofrece resistencia, lo que hace es desordenar la circulación de los electrones, hasta tal punto que incluso unos chocan con otros. El efecto es que pasa menor cantidad de ellos por el conductor, es decir, menor cantidad de corriente, y además estos choques que se producen entre sí generan calor. Por lo tanto, parte de la energía que se intenta transportar por el conductor se va en calor. ¿Qué materiales son mejores conductores de la electricidad? Pues básicamente tenemos aquí los 4 por excelencia, ¿no? El oro, la plata, el cobre y el aluminio. Evidentemente la plata, el oro son muy buenos conductores, pero son caros. Así que se reservan para cosas muy concretas. Normalmente para hacer contactos eléctricos con aleaciones de estos metales que los hacen mucho más resistentes a las chispas y a los arcos de las conexiones y desconexiones. En general, para conductores, etcétera, pues utilizamos el cobre y el aluminio, que también son muy buenos conductores, pero evidentemente son más económicos. Seguimos hablando de la resistencia. Antes dijimos que la resistividad es la resistencia propia del conductor, pero esta resistencia además puede variar por diferentes factores, es decir, se puede añadir a la propia resistencia del conductor cuando ocurren cosas como las que vemos aquí. Por ejemplo, la temperatura añade resistencia a los conductores. Cuanto más calientes están, mayor resistencia oponen al paso de la corriente eléctrica. También la sección del conductor tiene mucho que ver. Cuanto la sección es estrecha, pequeña, hay mayor resistencia al paso de corriente, y cuanto la sección es mayor, pues hay menor resistencia. Esto lo podemos entender fácilmente con una tubería por la que tiene que discurrir un fluido. Si la tubería es ancha, pues pueden pasar muchos litros de caudal por ahí. Sin embargo, si la tubería es estrecha, se reduce mucho el caudal. Y otro factor que añade resistencia a los conductores es la longitud. A mayor longitud, mayor resistencia. Luego, si tenemos un conductor de cobre que tiene ya una resistividad X
Si le añadimos que la sección es pequeña, que la longitud es muy larga y que la temperatura es alta, estaremos en condiciones de tener un conductor con muy elevada resistencia y por lo tanto esto nos va a dar problemas. De modo que entendemos que para disminuir la resistencia en nuestras instalaciones debemos calcular los conductores para que tengan los recorridos más cortos posibles, las secciones más generosas posibles y, a ser posible, en condiciones que no permitan calentarse a estos conductores. Pues nada más. Espero que con esta muy breve explicación, sin entrar demasiado en profundidades, podamos entender mejor el concepto de lo que es la resistencia eléctrica.